gobernador encargado. Un tema importante y es el tema del consumo de sustancias psicoactivas en comunidades indígenas, especialmente en los menores de edad. ¿Quiénes participaron en esta sesión? Efectivamente, el Comité Departamental de Justicia Transicional fue un comité extraordinario por petición de la Unidad para las Víctimas, como usted lo indica, por ese tema tan importante que tiene que ver el consumo de sustancias psicoactivas de los menores de los pueblos indígenas Nucat y Xirut. Allí participamos varias instituciones, por ejemplo, la Gobernación, la Alcaldía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el SENA, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la población víctima del conflicto, muchas instituciones que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, todas esas instituciones. Y entonces lo que hicimos ayer fue pues poner en conocimiento este tema, y la intención, pues, la idea de la reunión es articular acciones para poder mitigar este fenómeno que se presenta en el departamento de Guaviare, y no puede ser posible que nos estemos chuteando la pelota unos y otros y no pongamos atención a este flagelo que está afectando a nuestros pueblos indígenas del departamento, y específicamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de ello, Laurita, es que algunos niños los llevamos a una clínica de reposo. Ellos duran allá un año, están acá y no hay una institución que se encargue de hacerle seguimiento. Entonces, el niño estuvo allá, se recuperó, llegó aquí y a los 8 o 20 días volvió y cayó en ese tema. ¿Por qué? Porque no hacemos un seguimiento y porque no hay una institución que esté pendiente de los niños. Entonces ese es el llamado que nos hacía ayer el señor procurador, y muy efusivo ese llamado que nos hizo ayer, que no puede ser posible que el niño dure allá un año, año y medio, y que aquí llegue al departamento y a los 8 días lo miremos nuevamente en la calle, allá en las calles, consumiendo sustancias psicoactivas. Es una preocupación muy grande. Entonces aquí la idea es que dejemos de echarle responsabilidades a unos y otros, sino que articulemos todas las instituciones las acciones para evitar que los niños vuelvan a caer en ese flagelo del consumo de sustancias psicoactivas. Pero esta vez que, digamos, ese llamado que hace la Procuraduría, pues es el mismo llamado que se ha venido haciendo en los últimos años, en los últimos gobiernos, secretario, y nosotros hemos estado muy pendientes de este caso que usted menciona de los menores que estuvieron en el proceso digamos, de rehabilitación en Villavicencio, que además fue un recurso que se invirtió, que todavía se debe, y que lamentablemente pues de cierta manera se perdió, porque esos jóvenes de los 13 que llegaron, nos dicen que ya 5 han recaído en el consumo. Las comunidades lo alertaron, ellos mismos, las familias, les pedían a la Secretaría de Salud departamental, municipal, al alcalde, al gobernador, que no los dejara solos, que el riesgo era muy grande, sobre todo porque en el resguardo de ellos, pues hay jóvenes que siguen consumiendo, hay personas que llegan hasta allá a comercializarles, a venderles y hacerlos parte pues de esta cadena. Ustedes lo han conocido. La pregunta es, esta vez, digamos, más allá de decir, sí, tenemos que hacer, no podemos seguir lanzándonos la pelota, esto ya se salió de control, esto ya lo sabemos, ¿qué van a hacer? Es decir, aquí se necesita una intervención de nivel central. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Efectivamente, hubo la participación del Ministerio del Interior, que no puede echar responsabilidades, pero en últimas es el que tiene la responsabilidad de la población indígena, ¿cierto? Y especialmente los niños. Dado que además también, ustedes saben que la población Nucat tiene unos importantes recursos, porque no se puede invertir porque no hay una legislación que soporte este tema. Entonces también ayer hubo la participación del Ministerio, le hicimos la exigencia al Ministerio para que articulemos esas acciones, y lo que se hizo ayer en la reunión fue poner en contexto el tema y el compromiso de toda la institucionalidad del Estado colombiano, del nivel central y del nivel territorial, para que ese tema pues no solamente sea una reunión y que quede en la reunión, sino que se ponga en práctica. Lo más importante es que a estos niños y estas niñas pues se les haga un seguimiento y que no vuelvan a caer en el consumo de sustancias. En ese es el compromiso de la institucionalidad del día de ayer, y
hay unas tareas, unas acciones. ¿Cómo se va a hacer que vamos a ese realizar. seguimiento? ¿Cómo se planteó hacer ese seguimiento? Bueno, hay unas acciones a realizar por parte de cada entidad y pues vamos a hacer seguimiento todas las instituciones para que efectivamente pues se le pueda hacer seguimiento y que los niños no van a caer en el consumo. Esa es la intención y vamos a trabajar todos articuladamente para que ese tema sea un compromiso institucional, el seguimiento de nuestros niños y a nuestras niñas. Luis Carlos, ¿qué hace diferente esta oportunidad, ese compromiso que hay a las anteriores? Porque como ha venido diciendo Laura, eso ya se ha escuchado muchas veces. Bueno, aquí hay un llamado de atención de parte de la Procuraduría. Si las instituciones no cumplen, pues ellos van a iniciar acciones disciplinarias en contra de funcionarios que no cumplimos ese mandato legal y constitucional. Entonces aquí todos tenemos que trabajar articuladamente porque si no, vienen acciones disciplinarias para los funcionarios. Si el máximo ente rector en este sentido es el Ministerio del Interior, ¿ellos tienen a alguien aquí que esté como doliente o se necesita? En algún momento se habló en el país de descentralizar, de mandar el Ministerio del Deporte para Cali. Aquí es necesario alguien que esté como direccionando ese tema, ¿no, secretario? Sí, es cierto. Ayer hubo la participación de 2 funcionarios del Ministerio del Interior que pues ahí tocó llamar la atención porque pues se quisieron salir de contexto de la reunión en un tema ahí ya con un conflicto personal con otro miembro del comité, pero hicimos el llamado de manera muy respetuosa y tajantemente para que esos temas no se ventilaran en el seno de esas reuniones, sino que estábamos convocados efectivamente era para darle la solución a un problema que aqueja a nuestros niños y a nuestras niñas, NUCAD y SUD, referente al consumo de sustancias psicoactivas. Ahí hicimos el llamado al Ministerio del Interior, pero también por este medio de comunicación hago el llamado a los representantes a la Cámara de Legisladores por el Departamento de Guaviare, para que una vez tomen posesión de sus cargos en el Congreso de la República, nos ayuden a sacar adelante una ley específicamente para el pueblo NUCAD, que ellos se pueda invertir el recurso. Nos manifestaban que tenemos alrededor de 1.500 millones de pesos que nos va a tocar devolverlos al gobierno nacional porque no hay una legislación que ampare cómo podemos nosotros invertir estos recursos específicamente para el pueblo NUCAD. En ese sentido, entonces, lo más importante hoy es que en el Congreso de la República se tramite un proyecto de ley en ese sentido para que se pueda invertir ese importante recurso en esta población. Pero mientras eso pasa, secretario, es decir, claro, todas estas acciones y sobre todo a la voz de la Procuraduría que podría sancionar por acción o por omisión justamente a los funcionarios públicos, mi pregunta es, ¿se pensó en una acción más urgente? Hoy tenemos que presentar, mire, ayer presentamos una noticia donde un comerciante con las cámaras de seguridad nos mostraba y denunciaba el hurto a su establecimiento comercial por parte de menores. Hoy vamos a presentar otra denuncia de otro comerciante que también está denunciando estos menores que están entrando a los locales y están robando. Es decir, la policía nos dice, nosotros los llevamos, pero ¿qué más podemos hacer? Son menores de edad, no hay una medida que les podamos aplicar. Este problema, ya lo hemos hablado, se sale de control porque no hay las herramientas diferenciales para poder, digamos, en este caso, tomar acciones. Pero más allá de eso, el trasfondo que hay en este abandono que han tenido las comunidades indígenas, porque es eso, abandono estatal, lamentablemente los lleva a eso. Es decir, ellos en parte son víctimas de toda esta parte, todo este abandono que ha tenido el Estado, no ahora, sino de hace años, pero también la desatención, pero también la falta de acompañamiento, pero también ese seguimiento que están pidiendo. Entonces, claro, seguimos un poquito más de lo mismo, es decir, vamos a articularnos, vamos a tomar, vamos a hacer, pero algo urgente, algo que uno diga, mire, para la próxima semana, para el próximo mes vamos a hacer esto, vamos a hacer una intervención más seguida, vamos a llevarles a los resguardos comida, ¿qué pueden hacer ustedes de manera más urgente? Sí, la verdad, es un tema muy, muy complicado, que no es fácil de darle solución. Aquí se ventilaba, por ejemplo, el tema del retorno a los pueblos NUCAD a los resguardos naturales. Sí, al resguardo NUCAD, que ellos tienen más de 1 millón de hectáreas. Pero hoy la realidad es que ellos ya quieren vivir como blancos, de acuerdo al estudio que ayer presentaba un análisis, un diagnóstico que hicieron
la Secretaría de Salud Municipal, la departamental, muy juiciosos, es que hoy los niños indígenas ya no quieren vivir como indígenas, sino como blancos. Y tenemos un inconveniente, porque por ejemplo los Yut, los demás etnias, ellos obedecen a unos líderes en el pueblo, y eso es contado por los niños mayores de los pueblos Nucar, que ya los niños no hacen caso, no obedecen a sus líderes naturales. Entonces un problema muy grave que también tenemos que articular con ellos. Entiendan ustedes que yo soy una legislación especial. Usted manifestaba el tema de los niños, que para ellos, según su cosmovisión, ellos no es hurto, no es robo llevarse una bicicleta. Simplemente la ven ahí y se la llevan. Pero para ellos no tienen esa visión de que es un robo, que es un hurto, que se lo van a llevar. Entonces, es un problema muy complicado que tenemos que articular todas las acciones. Entonces, también efectivamente ayer la policía nos manifestaba. Nosotros, los mayores de edad, los cogen hurtando y los van a capturar y los ponen a disposición de las autoridades competentes, y pues, inmediatamente les van a dar libertad, porque bueno, hay muchas situaciones que se complican ahí, pero específicamente sobre el tema de los niños y las niñas, pues en esa articulación institucional, pues vamos a ser más diligentes en aras de garantizar los derechos de esa población. Secretario, perdón, le decía yo y le insisto tanto en un tema de una medida urgente porque, claro, seguramente no es fácil y lo sabemos porque hemos visto cómo hay esfuerzos de una parte, hay esfuerzos de la Secretaría de Salud, hay esfuerzos de estos, pero no son suficientes. ¿Y a qué me refiero? Paso al tema de la salud. La semana anterior, hace 2 semanas, nos reportaban la muerte de otra mujer Nucac. Han muerto en el último año más de 10 miembros de las comunidades indígenas por diferentes temas, claro, por diferentes temas, pero todos coinciden y de cierta manera las personas que acompañan a estas comunidades, esos que velan, esos que están ahí de cierta manera a lo largo de los años acompañándolos de una manera desinteresada porque son personas ajenas a las comunidades, pero que se han metido en el tema y que sienten como suyas esta problemática de la salud, y nos informaban y nos decían, todas esas muertes se hubieran podido prevenir si hubiera un seguimiento, si se hubiera mantenido el tema del acompañamiento y de la entrega de medicamentos, si se llegara con más oportunidad a esos resguardos. Y en ese sentido, y hacia allá iba, ¿se plantea o ustedes han pensado o van a pensar en decisiones que puedan tomar ustedes como administración? Porque si bien los recursos en el ministerio se puede hacer un trámite para que puedan usarlo, mayor compromiso del Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no está acá, el Ministerio del Interior brilla justamente por su ausencia en este tipo de reuniones. De hecho, les jalan las orejas porque los que delegan simplemente asisten, firman asistencia y ya se quieren salir. No hay un compromiso real, no hay un llamado como de atención, venga, que estamos hablando en serio. O sea, tenemos a la última tribu nómada en el departamento del Guaviare y se está extinguiendo ante nuestros ojos, se están perdiendo en consumo de boxer, las niñas están siendo explotadas sexualmente, y a lo que voy es, ¿qué se puede hacer? Es decir, en materia de gestionar, así como gestionan recursos para tema de vías, para tema de otras necesidades que se tienen en el departamento, ¿por qué no gestionar recursos ante la autorización o el tema de la asamblea departamental para tener un trato, en este caso una medida urgente en las que las comunidades puedan tener un acompañamiento, para invertir así sea en este año un tema de salud, para tener esos recursos que así sean, a nadie le duelen tanto como al departamento del Guaviare ver lo que está pasando con las comunidades indígenas? Y en ese sentido es que yo le pregunto, ¿han pensado en una acción más diligente, una acción más urgente? ¿En qué sentido? En exigirle a la nueva EPS que tenga un trato diferencial, que hoy no lo tiene, secretario, porque llevan a las comunidades indígenas a Bogotá. Cualquier miembro de comunidad indígena queda completamente aislado, no hay un enfoque diferencial, se sienten ellos abandonados en la capital de la República porque nadie pregunta por ellos, porque nadie va con ellos y están lejos de sus comunidades. Y aquí en el departamento del Guaviare, ¿qué se está haciendo justamente para que eso no se repita? Sí, es un tema difícil, pero que tiene que toca darle solución, como usted lo indica. Hablando ayer con los de la ESE de primer nivel, que es el encargado de prestar el servicio a los no solamente a los pueblos indígenas, sino a la población del departamento de Guaviare, y es una empresa social del Estado. Entonces ellos venden un servicio
y lo recobran a las EPS, que son las encargadas de la afiliación de la población. Entonces, aquí toca articular también Secretaría de Salud, que hace seguimiento y control, vigilancia y control, la ES de primer nivel, que presta el servicio de salud, y las EPS, que son las encargadas de afiliar y garantizarle el servicio a la población. En ese sentido, como usted lo indica, efectivamente, la ES ha venido haciendo brigadas de salud, que toca hacerla más permanente, más constante. Y en segundo lugar, a la población que requiere una revisión al interior del país, efectivamente, en ese enfoque diferencial que usted plantea, pues hay que articular acciones con la ES de primer nivel, las EPS, y garantizarle ese derecho fundamental a nuestros pueblos indígenas de la salud. Entonces, es un tema que ayer se planteó en la articulación institucional con las demás entidades del Estado. Secretario, mire, hablábamos hace un momento del tema, y lo que se busca desde el interior del país es este tema de por lo menos desentrabar ese cuello de botella para los recursos de las comunidades, en este caso de las NUCAD, que es un compromiso, debería ser un propósito, como usted lo dice, de los representantes a la Cámara, pero en el territorio ya se ha hecho el diagnóstico real que nos permita, porque tanto usted como yo, como los oyentes que escuchan, tuvimos la oportunidad de conocer desde el momento en que llegaron los NUCAD aquí a San José, y ya conocemos toda la situación que ha pasado, las pruebas que se han hecho con respecto a la atención a ellos. Ya se tiene una hoja de ruta de cómo se podrían invertir esos recursos de manera acertada. No, el día de hoy, pues claro, hay un estudio, hay unos conceptos, pero es solamente estudios y conceptos, pero la legislación está por encima. En ese sentido, hay que hacer un trámite ante el Congreso de la República para que haya una ley que estipule esa materia. Se ha venido haciendo articulaciones con el Ministerio del Interior y no se ha podido dar solución. Entonces, en ese sentido, el llamado que hacemos nosotros es: aquí tenemos un gobierno departamental, unos gobiernos municipales comprometidos, pero no tenemos la herramienta legal y constitucional para poder actuar especialmente con el pueblo local. En ese sentido, entonces, vamos a continuar esa gestión ante el Congreso de la República para que por fin se pueda tener la ley que nos dé la herramienta para poder actuar con la población local. En lo que es nuestro territorio, ¿el departamento tiene política pública de comunidades étnicas? No, ya se está eso es una competencia. Usted me pregunta muchas cosas que no es de mi competencia. Sí. Hoy estamos abusando del pobre secretario, pero es que sí, son temas. Yo le doy respuesta. El tema de la política pública a los pueblos indígenas, efectivamente, la Secretaría de Gobierno del Departamento de Guaviare, en articulación con la Dirección de Planeación, creo que ya ha presentado a consideración de la Honorable Asamblea, o está en la presentación del proyecto de ordenanza de la adopción de la política pública de las comunidades indígenas del Departamento de Guaviare. Eso no es fácil, porque ustedes saben que eso tiene que hacer de manera concertada con las capitanías, con los resguardos indígenas. Tengo entendido que han venido trabajando en esa materia. Sí, vamos a estar muy pendientes, secretario, como usted lo dice. Tal vez son temas que no son de su resorte, pero hoy, como usted es el gobernador encargado, entonces queremos justamente poner sobre la mesa todas estas problemáticas, porque a propósito de que los funcionarios del Ministerio del Interior pues llegan a estas instancias y lo mismo, les tienen que jalar las orejas, y ya hemos conocido varias oportunidades en las que ocurre, y es justamente ese llamado. Me uno y nos unimos a ese llamado que usted hace a los representantes a la Cámara. Son ellos también los que desde el Congreso se pueden estar, en este caso, llamando a las autoridades nacionales a que se enteren, porque es que ni siquiera se enteran de lo que realmente está pasando, o si se enteran, pues eso ya será en el próximo gobierno. Y una comisión permanente del Ministerio del Interior aquí. O porque que es vengan. que se enteran Pero es que solamente cuando hay una crisis, entonces el SOS NUCAG, y entonces solamente cuando hay un tema muy mediático, ahí es cuando ellos realmente vienen, entregan unos mercados, hacen una brigada de salud y creen que con eso es suficiente. Y no, secretario, como usted lo dice y lo hemos hablado a lo largo de esta entrevista, se necesitan soluciones trascendentales y que vayan mucho más allá de solamente los pañitos tibios que hemos venido escuchando en
en los últimos años. Entonces vamos a estar muy pendientes de esas articulación pues que ustedes o ahora van a estar liderando, y sobre todo pues con ese acompañamiento de la Procuraduría Regional, que nos parece muy importante, porque pues lamentablemente así es como a veces se ven los resultados, justamente con los entes de control. Gracias, secretario, por estar aquí, y vamos a estar muy pendientes entonces del curso que tomen esos proyectos que ustedes presentaron en la Asamblea Departamental. Laura, a usted le agradezco inmensamente por la oportunidad, y también quiero reconocer y resaltar esa labor que viene desarrollando el señor Procurador Regional. Está muy comprometido, y eso hace pues que las entidades que de pronto en su momento no habíamos tomado ninguna acción al respecto, pues nos pongamos en acción. Y eso es muy interesante. Entonces, en ese sentido, yo veo un procurador muy comprometido, un procurador que está atento de todos los problemas de la comunidad del departamento, y en esa articulación institucional pues vamos a continuar y vamos a agilizar para, de manera muy rápida, poderle darle solución a los problemas que aquejan la comunidad, y especialmente el tema que hoy planteamos de nuestros niños, niñas y adolescentes de los pueblos Nucar y Chubut, que requieren de la atención inmediata, no solamente en el tema del consumo de sustancias psicoactivas, sino, como ustedes lo plantean, en muchos temas más de vivienda, en temas de salud, en temas de recreación, bueno, en todos los temas que les competen, porque ellos también son ciudadanos colombianos, también son ciudadanos guaviarenses. Un feliz día para usted y todos los oyentes. Gracias, secretario. Feliz día para usted también. Son las 7:11 minutos.